Bueno, amigos y amigas, entonces seguimos aquí con el bot para traders, y acá vamos a ver entonces en esta parte las estrategias que permite este bot, y vamos a enumerarlas del 1 al 9, o sea, 9 estrategias permite, y como consideración general vamos a dar que tiene 9 estrategias posibles en base a indicadores técnicos y 8 filtros para estas estrategias. Están basados también en indicadores exclusivamente, porque estas estrategias incluyen más de un indicador, o sea, es una unión, es un conjunto de estrategias que pueden sumarse, y estos permiten filtrar las estrategias. Entonces vamos a empezar con las 9 estrategias que tiene, por ejemplo, de las más sencillas, que son cruces de EMAs. Podemos tener una estrategia donde una EMA que cruza otra, por ejemplo, se haga comproventa, donde el precio cruce la EMA, y si el precio es menor que la EMA es una venta, y si el precio es mayor que una EMA es compra. Podemos utilizar la estrategia donde utiliza el cruce del RSI, o sea, si el RSI cruza por un nivel máximo, se puede hacer venta, y cuando cruza un nivel mínimo se puede hacer compra. El cruce del MACD, que se puede dar sobre la EMA rápida, sobre la lenta, sobre el histórico, sobre el histograma también. El cruce del Parabolic SAR, del zigzag, se puede hacer estrategias en función de las noticias o la hora del día para hacer el straddle. También se puede hacer un straddle continuo, un paso continuo, digamos, como estrategia tipo hedging, un rango de intercambio. Bueno, hay que ver, estos son estrategias. A su vez, estas estrategias se pueden combinar y sumar. ¿Qué significa? Que uno puede utilizar un cruce de EMAs, y esto acompañarlo también cuando se dé un cierto cruce en el MACD, a través quizás de un movimiento con el zigzag. O sea, estos son los digamos, tipos de estrategias más comunes, y vamos a ver de qué se trata cada estrategia. Por ello el bot dice: hay 9 estrategias distintas y 8 filtros, y cada uno se puede utilizar por separado o en combinación con cualquier otra estrategia o estrategias, o filtro o filtros. De ahí miles de combinaciones, porque aquí tenemos, por ejemplo, que habíamos visto ya toda esta parte, y después viene una parte donde tenemos los indicadores. Entonces acá, por ejemplo, vamos a ver si se utiliza un pares de divisa y cualquier marco de tiempo. Aquí es donde el backtesting puede resultar útil. O sea, podemos hacer un backtesting de nuestra estrategia también, como se va a mostrar, porque no es necesario probarla, pero vamos a suponer que ustedes ya tienen una estrategia y la pueden automatizar aquí. Entonces, por ejemplo, la estrategia puede ser que el RSI puede funcionar mejor en un gráfico horario, y en lugar de utilizar el RSI 14 con el cruce de los niveles 70 y 30, se puede utilizar un RSI 18 con cruce nivel 22 para compra, y un cruce 75 para venta. También puede utilizar, para ver esto, para utilizar no solo la estrategia RSI, se puede también incluso entrar con un patrón de velas para afirmar esta estrategia dentro de las últimas 5 barras configurables para dar los mejores resultados. O sea, se puede combinar estrategias y a su vez con filtros a su vez. Entonces esto lo hace muy completo. Vamos a ver, ninguna estrategia o filtros están habilitados por defecto en el bot. O sea, ustedes, por ejemplo, van a ver, si vamos a la primera estrategia, que es cruce de EMAs, que es EMA Cross, cruce de EMAs, EMA Cross, vamos a ver que el uso de la EMA Cross está condicionado a que ustedes le pongan 0, o sea que dentro de sus estrategias no incluyan, por ejemplo, cruces de EMA, entonces estaría en 0. Pero si ustedes le ponen 1 aquí, pueden elegir cuál es la EMA corta y cuál es la EMA larga, los periodos de la EMA que están habilitados por defecto,
y ponerle sus valores correspondientes. Bueno, esto es un ejemplo para que ustedes vean dónde se habilita. Si ustedes quieren utilizar una estrategia con EMAs, tienen que poner que esta esté activa a través del poner 1. Entonces actuará estas dos EMAs seleccionadas. Aquí las pueden editar, aquí está en 5 y 10, pero ustedes pueden utilizar una EMA de 8 y una de 22 como ejemplo, vamos a suponer. Entonces, al estar activo esto, cada vez que haya una EMA y la EMA corta cruce la larga, va a haber una operación de venta, y cuando la corta cruce por encima de la larga va a haber una operación de compra, mientras esto esté habilitado. Si esto lo vuelven a 0, la estrategia no va a tener efecto, por más que el mercado mueva en ese sentido. Bueno, y acá vemos los filtros. ¿Qué filtros tiene? También utilizar el ADX para complementar cualquiera de esas estrategias. Horas del día, selección de horas del día que ustedes quieren que se aplique esas estrategias. Noticias, donde ustedes quieran que se agreguen. Puntos de pivote, para filtrar señales que estén cerca del punto de pivote. Filtrar a través del Fibonacci cuando ciertas operaciones, por ejemplo un cruce de EMA está con un Fibonacci en un lugar de retroceso, cuando se acerca una cierta cantidad de pip, esto puede afianzar o negar la estrategia. Entonces hay una espera en ese momento, se puede filtrar eso de acuerdo a ustedes utilicen. Soportes y resistencia, ustedes pondrán sus niveles de soporte y resistencia para sus estrategias, para no hacer, por ejemplo, compras cerca de las resistencias, porque por ahí puede haber una caída en ese punto de resistencia hacia la tendencia bajista. Entonces se abstendrían de que, por ejemplo, el cruce de EMAs, por más que dé cerca de una resistencia, haga la compra, lo filtrarían a través de este filtro. Las divergencias, cuando son diferentes los sentidos en diferentes indicadores que utilicemos en nuestra estrategia, o patrones de velocidad. Bueno, esto todo se va a ir explicando, cómo viene configurado por defecto y cómo se debe configurar en el bot para desarrollar la estrategia técnica. Teníamos 9 estrategias más 8 filtros, y aquí es como se ve. Se va a agrandar un poquito como para verlo mejor, porque así se ve en el bot. El bot tiene un panel bastante amplio. Ustedes vieron que tiene desde como se mostró, desde el Magic Number, desde la configuración inicial, más el Money Management, y después viene la parte donde tiene todas las estrategias. Por ejemplo, acá tenemos la EMA Cross, el Price EMA Cross, el RSI Cross, el MACD Cross. Estos son cruces de EMAs, el precio sobre las EMAs, sobre cruces de EMAs. Acá tenemos cruces sobre el RSI y así y todo, cruces sobre el MACD. Se pueden combinar varios de estos, dándole habilitado aquí, poniendo por ejemplo 1 aquí, porque usar EMA Cross, acá ponen 1, y también quieren utilizar combinado con las EMAs el RSI y el MACD, habilitan estos 3 parámetros, ponen 1 en cada uno, y va a trabajar el cruce de EMAs combinado con el RSI, combinado con el MACD. Cuando se cumplen las 3 señales va a abrir una operación. De otro modo, si ustedes elegirían por separado, se cumpliría cuando se cumpliría esta sola, por ejemplo, o esta sola, pero si eligen las 3 o 2, se va a abrir una operación tanto de compra-venta cuando se cumplan estas dos estrategias. Por ejemplo, que el cruce de EMAs se dé en ciertos periodos de EMA que elijamos, y el cruce del RSI también esté en un nivel que nosotros queremos. Entonces, cuando se cumplen estas dos condiciones, se abre la operación. Por eso es una automatización sobre los indicadores, sobre estrategias que están basadas en indicadores, en este caso de uso muy conocido, y también los filtros para ver si a su vez, entonces, por ejemplo, esta EMA y esta RSI está cerca de una resistencia, no abrir operaciones de compra. Y esto es configurable, este nivel de resistencia. Bueno, esto se va a explicar un poco más, pero básicamente es la función del Expert Advisor para configurar nuestro trading automático. Entonces, antes de realizar una operación de compra o venta, entonces el Expert Advisor debe estar con
prueba estrategia habilitada o el filtro habilitado, o sea, puesto donde dice usar tal estrategia o usar tal filtro, tiene que estar puesto 1 para que funcionen a la vez los dos, o si los queríamos usar separados, si recuerdan, se cambiaba el magic number. Bueno, como ven, no es difícil el proceso, sin embargo, como es un Expert Advisor completo, lo que tiene es que necesita que se pueda regular todo de manera concreta. Esto simplemente es una cuestión de práctica. Cuanto más se practica con este Expert Advisor es más fácil utilizarlo, y también se puede hacer la prueba del backtesting. No es necesario que ustedes lo prueben en demo, o sea, haciendo un backtesting, por ejemplo con el programa Forex Tester, como también está en el canal el uso de este programa para ejecutar backtesting confiables o backtesting movidos a distintas velocidades, cosa que no existe en el MetaTrader 4. Se puede ir probando la estrategia, cómo va funcionando y si les da beneficios o no, y eso es lo que se va a ir mostrando a través de los diferentes videos. Pero bueno, por ahora es necesario ir explicando cómo es este Expert Advisor. Por ejemplo, acá tenemos que si tendríamos acá, ustedes fíjense que tenemos por ejemplo la UC EMA Cross y tenemos el Price EMA Cross. Esto era cuando cruzaba una EMA sobre otra, y esto es cuando el precio cruza una EMA que tenemos. Por ejemplo, tenemos una EMA de 200 y cuando el precio cruza una EMA de 200 o el precio cae por sobre la EMA de 200, si elegimos un que cierre la vela, podemos iniciar una tendencia bajista si operamos por ejemplo a 4 horas, porque podemos esperar que de ahí haya un movimiento bajista amplio y lo queremos utilizar con eso. Tenemos que poner, por ejemplo, como está aquí, usar el precio EMA Cross habilitado, ponerlo en 1, poner nuestra EMA simple, por ejemplo acá sería de 50, 100 o 200 periodos, un ejemplo, y la EMA Shift, que es cuántas velas antes o después tiene que haber cerrado para que se ejecute la estrategia. Bueno, eso se va a explicar mejor acá. Ya vimos que la EMA Cross es muy sencilla, pero cuando tenemos la EMA Shift está significando el Shift que tiene que ser antes, cuántas antes o después se tiene que poner o cerrar las velas para que se dé a partir de que el precio cruza la EMA. Si tiene que cerrar la vela después pondremos 2, si lo queremos hacer antes pondremos menos 2 o menos 1. El EMA Shift va desde menos 2, menos 1, 0, 1 y 2 para ver si a velas retrasadas o a velas pasadas debemos abrir nuestra estrategia. Esto se explica más adelante también, es parte de la programación de los bots también cuando se programa, para no tener errores, que por ahí un cruce de EMAs todavía no cerró la vela, y por más que haya hecho el cruce de EMAs necesitamos que la vela cierre como para tener una certeza mayor. Entonces esperamos que cierre esa vela y por eso se pone el número más 2. Bueno, entonces vamos a ver, vimos que tenía que estar habilitada la prueba de estrategia. Por ejemplo, tenemos el EMA Cross habilitado, el Price EMA Cross, o sea que el precio cruce la EMA, y se ha habilitado el Pivot Point Filter, o sea el filtro de puntos de pivot. Vemos que el punto de pivot nos está dando con respecto al día anterior, nos está dando puntos donde se ha dado vamos a decir 3 soportes y 3 resistencias. Entonces cuando vemos que el precio está demasiado cerca de un nivel de soporte o de resistencia, y ya sea para compra o venta, de acuerdo al caso más aceptable, entonces el precio que cruza la EMA no abre operación porque tiene en cuenta los pivots. Para eso hay que haber de antemano habilitado el filtro pivot para que cerca de esos soportes o resistencias, por ejemplo si estamos cerca de un punto de soporte y ha cruzado la EMA, dentro de los puntos pivot que tenemos 3 soportes y tenemos 3 resistencias, 3 soportes para abajo y 3 resistencias, y la EMA Cross ha cruzado cerca del tercer nivel de soporte, o sea el soporte más fuerte, no se ejecutaría la venta por más que la EMA, porque estamos cerca de un punto pivot que nos puede dar que en ese momento ya venga el punto de la reversión. Entonces estamos filtrando este precio EMA Cross
con el punto pivote del soporte más fuerte. Esto es una combinación de una estrategia con un filtro, muy sencilla, pero así se pueden poner más estrategias combinadas, porque ahí podríamos poner que la EMA o el precio cruce la EMA, que el RSI por ahí esté en sobreventa, y si está el punto pivote en un soporte, por ahí esperaríamos la función de compra y no la de venta como está marcando el Price EMA Cross. Entonces filtramos con el punto pivot y con el RSI esta simple estrategia de utilizar los precios sobre la EMA o por encima o por debajo de la EMA. O sea, esto nos permite muchísimas combinaciones. Esto se puede probar en el backtesting llevándolo manualmente para ver si este filtro es el más adecuado para esta estrategia, y ahí nos ahorramos el tiempo de probar las más convenientes. Por ejemplo, tenemos otro caso: si el RSI Cross está habilitado y da una señal de venta, o sea que el RSI está por encima de 70 y si lo usamos una hora está por encima de 75, y podemos pensar que ya está por hacer sobre esa sobrecompra, o el índice de fuerza que tiene es muy alto y puede ya entrar en una caída, pero tenemos habilitado también la divergencia con respecto al MACD y surgiera un posible movimiento al alza, entonces la operación de venta no se ejecuta por más que el RSI esté ya en sobrecompra. No haríamos la de venta, porque hay que tener en cuenta que el RSI mucha gente lo toma como es un indicador sobre compra o sobre venta, pero en realidad el RSI es un índice de fuerza relativa que puede indicar que un activo ya esté en sobrecompra o que ya un activo, pero indica que un activo o está en sobrecompra no quiere decir que es un indicador de sobrecompra o sobreventa. Es un índice de fuerza relativa donde la fuerza que ha tenido el par, el cross, relativamente tiene un movimiento muy amplio que ya puede originar que esté en sobrecompra o en sobreventa, pero no específicamente está indicando sobrecompra o sobreventa o agotamiento. Entonces, si utilizamos una divergencia MACD para comparar esto, o sea, los periodos históricos más esta C más rápida y lenta, puede ser que surja una divergencia de precio. Entonces, ante esta divergencia la operación no se ejecuta. En este caso he utilizado el RSI, pero he utilizado un MACD como filtro o como parte de la estrategia, y al ver estas divergencias el precio no se ejecuta, y ustedes esto lo pueden probar en backtesting. Si esta divergencia se cumple muy bien en la mayoría de los casos, y pueden utilizarla luego en real. O sea que además de este bot permitirles a ustedes probar estrategias, también que las pueden dejar automatizadas, también les permite probar ciertas combinaciones de indicadores para que ustedes puedan elegir cuáles son los más adecuados o que les dan señales más fiables, haciendo este backtesting y viendo cómo se comporta de acuerdo a la ejecución del mercado, para después utilizarlo en tu trade manual. Y esto quizás no utilizarlo automáticamente, pero les sirve para testear qué combinaciones son las más adecuadas para poner en su estrategia manual. Por ello, esta herramienta de trader también si ustedes utilizan en backtesting, y pueden configurar si un indicador les es útil para algo o no, por lo menos a tiempo pasado. Recuerden, a tiempo pasado lo ejecutamos con el backtesting, si hacemos la prueba en real, un forward testing, y ver si a su vez tiene fortaleza ante posibles cambios a futuro del mercado, haríamos la simulación de Monte Carlo. Bueno, todos estos temas se van agregando, por ello que tampoco se quiere complicar el Expert Advisor, porque hay muchos temas que ver. Con estrategias sencillas se pueden lograr grandes resultados, y esto es lo que quiero demostrarles a través de este Expert Advisor, que no es necesario tener tantas estrategias, sino que estrategias sencillas, colocadas adecuadamente, reguladas en sus time frame y sus configuraciones adecuadas, le pueden dar un excelente trade que después lo podrían poner semiautomático o automatizarlo para
estar tranquilos de la operatoria que hace y hacer las modificaciones en el caso de que a nivel backtesting, a nivel forward o a nivel Monte Carlo les pueda dar variaciones. Y van a tener una buena combinación. Bueno, acá vemos que se pueden incluso no solo usar filtros, sino combinar dos estrategias, como ya dijimos. El EMA Cross está habilitado y el RSI Cross está habilitado. Por ejemplo, si ambas estrategias dan la misma señal, se hace la operación también. Ustedes fíjense que se pueden combinar no solo en forma de filtros, sino en forma de estrategias. Y se puede nominar, como dijimos, el número de barras para que se tenga en cuenta una señal, que era poniendo por ejemplo en el EMA Shift. Acá teníamos en este caso, pero acá tenemos por ejemplo en este caso podemos poner si queremos utilizar vela Heikin-Ashi, o el precio máximo hacia cuántas barras se ha dado ese precio, como para iniciar la operación, que ahora se va a explicar mejor en este caso, porque acá estamos trabajando en el EMA, en el Price EMA Cross que vimos. Tenemos la habilitación, tenemos la EMA simple que utilizaríamos, tenemos el EMA Shift para tener en cuenta que la señal se dé después. Si utilizamos números positivos, la señal era velas cerradas después que cruza la EMA. Acá tenemos la opción de utilizar velas Heikin-Ashi, no solamente utilizar estas velas japonesas, que estas velas son más representativas de las tendencias. Si elegimos uno, aquí vamos a tener este precio que cruza la EMA, va a ser EMAs, digamos, o este precio va a estar expresado en velas Heikin-Ashi, que son más representativas de la tendencia. Podemos tener otros resultados distintos, como dijimos. Si hacemos el backtesting, vamos a ver las diferencias, si es más efectivo, si es más rentabilidad o no. Si podemos utilizar, y acá tenemos el precio, en vez de utilizar el EMA Shift, tenemos hace cuántas barras máximo podemos tener en cuenta que se dé la estrategia. Acá por ejemplo tenemos una. Ahora vamos a ver cómo se calcula esto. Acá lo tenemos mejor explicado. Vamos a ver que habíamos visto el precio cross. Vamos a empezar con las estrategias EMA. Acá vimos una reseña de varios ejemplos, pero acuérdense que si empezamos por la primera ya hemos visto. Acá se activa EMAs y acá dice el máximo número de barras hasta que se considere válida la estrategia. ¿Qué significa esto? Entonces acá cuando hacemos, acá lo vemos. El EMA Cross, ya dijimos, el trade se basa en el cruce de un movimiento exponencial corto y largo promedio. Se debe nominar el valor de cada EMA, como dijimos. Para utilizar esta estrategia, habilitarla, hay que poner 1 aquí, poner los valores, elegir el periodo de la EMA corta, elegir el periodo de la EMA larga en long EMA o short EMA, y acá el máximo number of bars ago, barras antes que el cruce del precio o el cruce de las EMAs tenga lugar. Entonces vamos a ver qué significa esto, porque son pequeños detalles. Ustedes van a ver que son pequeños detalles, pero estos detalles son los que hacen que la estrategia se mejore. Periodos de vuelta atrás se refiere al número de barras antes de la barra actual que la señal puede ocurrir. El valor predeterminado es 1 y se refiere a una señal que se completa al final de la barra anterior. ¿Qué significa esto? Que si tenemos en cuenta una vela antes, que por ejemplo quiere decir que una vela antes ya tiene que haberse producido el cruce de las EMAs. Entonces, cerrada esa vela, una vela, vamos al inicio de la nueva vela, se iniciaría recién la operación de compra o venta, porque estamos teniendo que una vela antes esté cerrada ya la vela con el cruce hecho de EMAs, y a partir de ahí se da la señal para que se inicie el trade.
tanto en compra como en venta. Si le ponemos 2 barras, esperaríamos que luego del cruce de las EMAs haya 2 velas para iniciar la señal que corresponde al cruce de las EMAs. Y si ponemos 0, quiere decir que instantáneamente cuando se produce un cruce de EMAs, ni bien obstante, aunque no haya cerrado vela, estamos haciendo la venta, pero bueno, esto funcionaría en un caso scalper, no es lo más aconsejable. Lo aconsejable es que para tener una señal más fuerte y más fiable, la vela cierre, por ejemplo, en el caso por debajo, en el caso de una compra o en el caso de una venta. Bueno, entonces en el próximo video vamos a seguir explicando todas estas cuestiones para seguir adelante.